Así sea. Inferiores no en el sentido peyorativo que implica la palabra inferior, sino menos evolucionados. Y no es para sentirnos, cuando decimos nuestros hermanos inferiores, no habla el orgullo, sino estamos hablando de una realidad evolutiva. El espíritu, nos dice los hermanos espirituales superiores en la codificación espírita de Allan Kardec, que el espíritu es el principio inteligente del universo. Y ese principio inteligente del universo, a medida que va realizando aprendizajes, se va individualizando. Y se individualiza cuando llega al estado en que pasa, evoluciona del mundo animal para el mundo de los hombres. Por lo tanto, cuando es espíritu. Pero eso es lo que llamamos evolución. Por lo tanto, la palabra hermano inferior dirigida hacia los animales no lo es en un sentido despreciativo o peyorativo, insisto, sino una cuestión evolutiva. No podría serlo porque todos nosotros, aquellos que ahora mismo estamos en un estado evolutivo ya como espíritus, hemos estado en nuestro pasado, hemos empezado por la escala mínima evolutiva. Entonces no es para sentirnos orgullosos y despreciar a los animales, que en modo alguno son inferiores a la humanidad. Ahí no sé qué pusiera, porque está la cámara y coge ahí con... Bueno, espérate que...
Cuando el tiempo empezó a contar en este planeta, vamos a repasar un poco lo que fue la historia de nuestro planeta en cuanto a lo que representa, en cuanto a los animales y en cuanto a los humanos. Cuando al principio nuestro planeta, la Tierra se forma, lo hemos dicho muchas veces, de explosiones solares que tienen lugar en el ecuador solar. Del ecuador solar se desprenden porciones de masa a cientos de miles de grados centígrados de temperatura, y es lo que posteriormente formará los planetas. Cada planeta es por tanto una bola de fuego que va enfriándose poquito a poco y va formando la atmósfera primitiva de nuestro planeta. En esos instantes, en nuestro planeta, no es posible la vida, por cuanto esas sustancias químicas se evaporan en la atmósfera y vuelven a caer. Esto, de verdad, es que no te vuelvo a hacer. Se ha acabado la ronda. Se ha acabado. Félix, ponte ahí. Ahí está. Como os decía, como os estaba diciendo, esas sustancias que están licuadas, líquidas, en estado líquido, porque es una bola de fuego nuestro planeta, se evaporan y luego vuelven a precipitarse al suelo. Pero claro, son lluvias infinitamente ácidas, por lo tanto aquí la vida en ese momento no es posible tal y como la conocemos. A medida, no obstante, a medida que van transcurriendo los eos, el planeta nuestro se va enfriando y entonces comienza lo que son la vida orgánica en ello. Pero la vida orgánica en nuestro planeta proviene de la vida inorgánica. Diréis, pero si la vida se presenta en la vida orgánica, no hay vida en lo inorgánico. Queridos hermanos, es difícil distinguir dónde empieza y dónde termina la vida. Decir que lo inorgánico no representa la vida es bastante arriesgado, por cuanto en nuestra sangre hallamos elementos como el hierro. Formando parte de nuestra sangre actualmente hallamos elementos como el hierro. Formando parte de las terminaciones neuronales que son responsables por la transmisión de todos los estímulos correspondientes a nuestros sentidos del cuerpo físico, hallamos calcio, potasio y muchos otros elementos químicos, magnesio. Pero no para ahí la cosa. Y multitud de sustancias químicas forman parte de nuestro organismo en la actualidad. Luego, es difícil hacer una separación en donde comienza la vida. Podemos hablar de la vida orgánica y de la vida inorgánica, pero lo inorgánico también es vida, también es evolución. Porque durante ese periodo se cree, al menos esto es lo que en algunos libros de la espiritualidad se informa por parte de los espíritus, los responsables, las moléculas responsables por la transición de lo inorgánico a lo orgánico son el ácido desoxirribonucleico y algunas otras sustancias, además de esas. Entonces,
esas moléculas de ácido desoxirribonucleico son donde se forman los primeros habitantes de este planeta, que son precisamente los virus. Los virus se van propagando. En esa época el virus no era un elemento parásito como lo es en nuestra época actual. En ese tiempo los virus estaban organizados en colonias perfectamente reglamentadas y fueron los que dieron lugar a las bacterias. Las bacterias también formaban colonias y dieron lugar a las algas verdes azules, y así poco a poco la evolución va llegando hasta que aparece el hombre dentro, en el curso, claro, de los egos estamos hablando. Esto pueden haber pasado pues egos y egos para toda esta evolución. No penséis que esto ha sido cuestión de siglos, ha sido cuestión de muchos miles de años. Entonces, por eso digo que es muy difícil saber decir no existe vida nada más que en el organismo. No, la vida orgánica proviene de la vida inorgánica. Luego no podemos decir que lo inorgánico no representa la vida. También es base fundamental para la vida. Hidrógeno y oxígeno forman el agua, que es fundamental para todos los organismos. El carbono forma parte de las estructuras primordiales en todo nuestro organismo. De modo, forma y razón que restringir la vida solamente a la célula orgánica creo que es empobrecer por al menos la evolución. La evolución es algo muy grande y parte de lo inorgánico para pasar a lo orgánico. Del mismo modo que el virus, la evolución del virus termina en el hombre. El hombre somos un resultado de la evolución del virus, que es el primer habitante de este planeta. El principio espiritual inteligente nos habla Emmanuel en El Camino de la Luz, que va individualizándose en cada una de las especies, precisamente del mundo animal. Por lo tanto, dentro de la especie animal vamos a encontrar desde los insectos, pasando por los pájaros, los peces y los mamíferos, para luego pasar a los grandes mamíferos y por último a los simios. Esas serían las escalas más o menos. Claro, conforme vamos acercándonos al virus, los animales se trataría de un colectivo. La individualidad en ellos es mínima. En ellos la individualidad es mínima. Podemos hablar de grupos o clases de animales, de grupos enteros de individuos que forman el grupo de los insectos, el grupo de los peces o el grupo de los pájaros. Un poco más evolucionados, pero tampoco creáis que mucho más. Entonces, en ellos, como digo, en cada individuo de esas especies, la individualidad es bastante desigual. Por eso, la evolución, las características evolutivas las vamos a ver en todo el grupo, porque a la vez que evolucionan unos, también evolucionan los otros. Evolucionan, diríamos, en grupo, porque, como indico, la individualidad en ellos no está prácticamente presente. A medida que nos acercamos a los mamíferos, ya van individualizándose más. Ya hay una mayor individualidad. Y lo podemos comprobar perfectamente. Pero ahí lo primero que vamos a encontrar son los animales salvajes. Los animales salvajes ya tienen una individualidad. Son
unas características distintas los unos de los otros. Si bien todavía están lejos, son menos evolucionados que los animales domésticos. Los animales domésticos, por estar cerca de los hombres, adoptan de nosotros una sociabilidad que no encontramos en ningún otro animal, alejado del hombre. Por otra parte, puede ser una mayor, esta característica al ser animales domésticos, presentan una mayor individualización, tienen unas características más marcadas, un carácter más marcado. Por lo tanto, lo que estoy tratando de haceros ver es que conforme nos acercamos, dentro de la escala de animales, conforme nos acercamos al hombre, los animales tienen unas características individuales más marcadas, lo cual avala y confirma la teoría, lo que nos han dicho los espíritus, lo que le han dicho los espíritus superiores en la codificación a Allan Kardec, al explicarle que los animales no tienen espíritu, porque el espíritu pertenece nada más a los hombres, pero sí tienen un principio espiritual, un alma todavía en una fase, diríamos, que no ha llegado a ser como la del alma del hombre. Pero los animales sí tienen alma, porque tienen un principio espiritual rudimentario, no presentan todavía un pensamiento continuo como los espíritus. Sin embargo, son inteligentes y tienen conciencia, sufren, tienen emociones. Los animales no podemos hablar de que no tienen inteligencia ni conciencia, claro que la tienen. Los animales sufren el dolor, están alegres, nos dan amor, incluso funcionan como grandes terapeutas de la humanidad. Hay una creencia muy antigua cuya validez yo no voy a discutir ni tampoco potenciar, pero voy a exponerla porque ya de antiguo se creía que en los hogares que había algún animal doméstico, perros o gatos, o incluso pájaros, las malas energías eran captadas por esos animales, librando a los humanos que vivían en ese hogar de esas malas energías. Esta creencia viene de muy antiguo y la hay en muchas filosofías espiritualistas. Como digo, yo no puedo discutir ni afirmar la validez de esta creencia, pero lo que sí podemos asegurar es que en nuestro mundo, actualmente, los animales son utilizados como terapia para aquellos casos en los que niños y no tan niños, adultos, presentan deficiencias neurálgicas, como es el caso de los autistas o también de los niños que sufren mongolismo. Con ellos se utiliza como terapia animales. ¿Qué tipo de animales? Pues generalmente perros y caballos, según he podido constatar. Y dentro de las razas que mayor se utilizan para este tipo de terapias, tendríamos los caballos y también los perros. Y dentro de la raza de los perros tendríamos
la raza del labrador y una raza que ustedes conocéis muy bien. Yo me llevé una sorpresa, que es el Bull Terrier inglés, que es la raza de queso de mi perro. Estos perros son utilizados para la terapia de niños autistas y de personas mayores con problemas de Alzheimer. También son utilizados animales. En cuanto a otros animales, son utilizados, por ejemplo, los delfines en espectáculos, sobre todo en espectáculos, pero no solo para exhibir su capacidad de captar el entrenamiento al que son sometidos. El delfín es un animal extremadamente inteligente y en muchas culturas antiguas ya era tenido desde muy antiguo como incluso un animal sobresaliente por encima del resto. También en Egipto los gatos eran sagrados. En fin, si repasamos la historia de la humanidad, no es la primera vez que los seres humanos oyen la tesis espírita de que los animales son nuestros hermanos inferiores. En los libros de André Luiz, principalmente, en esos libros en los que nos cuenta André Luiz y nos habla sobre la vida en el mundo espiritual, los instructores de André Luiz son muy claros cuando nos hablan de las infecciones y bacterias del mundo espiritual que nos rodean a los reencarnados. Y André Luiz pregunta al instructor ¿por qué los ángeles, por qué los espíritus elevados permiten que esas formaciones bacteriológicas espirituales rodeen a los reencarnados, absorbiéndoles energía que luego es aprovechada por seres desencarnados que se han quedado en una realidad que ya no les corresponde. Ahí el instructor explica el porqué y le dice, habría que preguntar, André también, por qué los hombres matáis y matamos a nuestros hermanos, los animales, para comerlos luego, cuando son vuestros hermanos. No son nuestros hermanos. Los animales son nuestros hermanos inferiores. Y tenemos la obligación de acercarlos a Dios con nuestro proceder. ¿Y qué estamos haciendo? Les atrofiamos incluso el hígado para que engorden más, para que sepa mejor su carne. En algunas culturas incluso se matan lentamente para que su carne sepa mejor. Y una cantidad de atrocidades sin número sobre los animales. Yo, sinceramente, y desde niña, antes de conocer el espiritismo, nunca pude entender las matanzas, a pesar de que yo soy de una aldea y en las aldeas es costumbre ancestral, como sabéis, matar los cerdos y algún ternero para comer, o venderlos y llevarlos evidentemente para el matadero. Yo con esas cosas, con esa acción nunca he podido. Se dirá que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones y que los animales tienen que morir. También nosotros tenemos que morir y no por eso comemos los cadáveres de las personas ni matamos a las personas para comerlas, no, a nuestros hermanos, y lo vemos como una atrocidad. Por lo tanto, no es tan descabellado que algunas personas desde niñas, como es mi caso, hayamos visto la matanza de los animales
como un auténtico crimen, que podría muy bien haberse evitado y evitarse si la humanidad quisiera. Existen en nuestro mundo los adelantos suficientes como para tomar vegetales y alimentos sintéticos ricos en vitaminas y proteínas que se pueden hacer perfectamente en laboratorio y ser perfectamente sustitutivos de la carne, las verduras y las frutas. Pero yo ya no digo de verduras y frutas, pero sí ser sustitutos de carne y de pescado. Y yo creo que algún día llegarán a la tierra, y así lo confirma el instructor de André Luiz, en que la granja será respetada como hoy es respetado el hogar de los humanos. Y es impensable que nadie venga a matar, meterse en nuestro hogar, matarnos para luego comernos. Pues en este sentido también día llegará a la tierra en que los animales sean respetados. Yo solo espero que ese día no tarde, porque de verdad que para mí, junto con las guerras, es una de las cosas que jamás he podido entender. No ahora, sino de siempre. El sufrimiento que entraña para esos animales no puede justificarse con el pretexto de un suculento plato de comida. Yo no puedo justificar una cosa con la otra. Nunca he podido, repito. Esta conciencia no la tenía, no la tuve desde que conocí el espiritismo. Yo ya tenía esa conciencia cargada por el motivo por el cual nunca he sido muy amiga de la carne, y tan solo porque me obligaban a comerla, comía la carne, y aún así poca, y hasta mal me sentaba. Entonces, yo he oído muchas veces a compañeros espíritas decir que Hitler era vegetariano y Chico Xavier carnívoro. Me gustaba la carne. Bueno, yo a estos hermanos espíritas tengo que decirles que en los lindos casos de Chico Xavier se puede leer cómo Chico Xavier tomaba verduras, frutas y cereales. Por ningún sitio parece que tomase carne. No sé si en los primeros momentos, en su juventud, la tomaría, esto no lo sé. Sé que en los lindos casos de Chico aparece como ese hombre prácticamente se alimentaba sin carne. Lógicamente, si uno va de invitado a un sitio y le ponen carne, pues uno tiene que comer carne, por no faltar a la invitación de quien nos ofrece un plato de comida, aunque no nos guste mucho. Pero de ahí a que me gustara, yo no estoy tan segura. No estoy tan segura, primeramente porque Chico era un gran medium. Y el medium puede sentir perfectamente el sufrimiento que tiene un animal que va hacia el matadero, el estrés que lleva ese animal. Yo, como os digo, he nacido en una granja y conozco el estrés de los animales cuando eran subidos al camión para ir al matadero. Y yo era una niña y quedaba llorando. Y en realidad lloraba porque sentía el dolor del animal. Yo era una niña, pero era medium, igual que lo soy ahora. Entonces, conozco perfectamente el sentimiento de esos animales, como conozco perfectamente el sentimiento de los animales hacia mí. Los animales jamás tenían miedo de acercarse a mí, jamás.
De mí nunca huían, ni siquiera las perdices, que en aquellos tiempos había muchas, ahora ya no quedan las pobres. Las cazaron a tiros para divertirse. Algunos y para pasar el tiempo. Ya en Galicia quedan pocas perdices, pero en aquel tiempo había más. Y a mí los animales nunca huyeron de mí. Ellos sabían que yo no era un peligro para ellos. Los animales saben cuando una persona es peligrosa. Había un hombre que era el que se ocupaba de cazar los cerditos pequeños y también de matar a los grandes, y que se le pagaba un tanto en cada familia e iba matando, era el matador de los animales. Y ese hombre, cuando se acercaba a casa, aunque no fuese la época de la matanza, los cerdos abajo, en la cuadra, se ponían intranquilos y nerviosos, y era de ver cómo estaban alterados esos animales. No estaban tranquilos como todos los días, y solo se quedaban tranquilos cuando ese hombre se había ido de casa. Mirad si los animales sienten, porque luego hay personas que dicen que no sienten los animales. Eso no es cierto. Los animales sí que sienten. Lo que pasa es que hay que saber leer su lenguaje, pero los animales tienen un lenguaje y bien lo cuento. Si los vemos, si los sentimos, si los escuchamos, los animales se comunican. ¿Qué duda cabe que se comunican? Ellos tienen su lenguaje. Y si sabemos escucharlos, ellos nos dicen sus sentimientos. Por eso, por ese motivo, yo afirmo, sin querer herir la conciencia de aquellos otros hermanos que de otro modo piensen, no es mi intención de verdad, y pido humildemente perdón si alguien se siente ofendido, pero para mí la matanza de que son objeto las ballenas, los delfines, los hijos de las focas, etcétera, etcétera, para mí constituye un crimen. Se dirá que es la forma de vida de muchas familias, pero esa forma de vida, esa forma de ganarse la vida, podría ser sustituida por otra forma de ganarse la vida. Y no tendría por qué, no tendríamos por qué derramar sangre de nuestros hermanos, los animales, para nosotros vivir. No, yo creo que no se puede construir nada bueno a través del sufrimiento de otro. Entonces, si nada bueno puede construirse a través del sufrimiento de otro ser, ¿qué cosa buena podrá construirse a partir de dar muerte a un hermano? No puede ser bueno. Eso no puede ser bueno. En cuanto a las deudas que las criaturas tenemos en las leyes con respecto a las leyes de Dios. Nuestra obligación, tal y como indica el instructor de André Luiz, es acoger a los animales como nuestros hermanos inferiores y ayudarles a progresar, a evolucionar. No aprovecharnos de ellos y para última hora, cuando no los necesitamos, envenenarlos o abandonarlos. ¿Qué decir del que abandonan los animales? Muchas veces regalamos a nuestros hijos un perrito o un gatito por Navidad, o un pajarito o un pececito, y luego cuando el niño se aburre de él, lo abandonamos. ¿Eso no es un crimen? Para mí sí es un crimen. Como es un crimen abandonar a un anciano, a una persona que ya no sirve. Pero antes ha servido, ha trabajado,
ha ayudado, te ha criado, es tu padre, es tu madre, y ha entregado lo mejor de tu vida por ti y para ti, que no lo ha hecho del todo bien. Dios mío, ¿quién es perfecto en este mundo? Y sin embargo, abandonamos a nuestros ancianos al cuidado de personas que no les son nada, y como mucho, gracias si los vamos a ver un día, un fin de semana a la residencia donde los abandonamos. ¿Qué clase de hijos somos? ¿Habrá ingratitud mayor? Entonces, no sé por qué a veces nos sorprendemos de que la humanidad, sin ningún tipo de cargo de conciencia, abandone o mate los animales, puesto que quien es capaz de abandonar un padre al cuidado de otro, pudiendo tenerlo en su casa, no hablo del que no puede, de personas que por su trabajo y por su tipo de vida no pueden cuidarle, no me refiero a eso. Me refiero a otros que sí podrían cuidar a sus padres, sí están en disposición económica y social de cuidar a sus padres y no los cuidan porque les estorban y los abandonan, como digo, al cuidado de personas que no les han sido nada. Entonces, no nos puede sorprender el abandono y la tiranía a la que tenemos sometidos a nuestros hermanos los animales. Sin embargo, insisto, bajo mi punto de vista, no está justificado y constituye un crimen igual que el que hace lo mismo con respecto a un ser humano. Para mí no es distinto. Los animales salvajes, lo mismo, ellos están en su hábitat. Y hay personas que furtivamente y dedicándose a la piratería, que está penalizada en la mayor parte de los países, sacan a esos animales salvajes de su hábitat para venderlos de modo pirata y clandestinamente por pingües cantidades de dinero y sabiendo que representan que son animales peligrosos fuera de su hábitat. Ahí en su hábitat ellos presentan las defensas y las características propias a ese hábitat, a ese grupo en el que Dios los creó y los dispuso. Pero claro, fuera de ese hábitat constituyen un peligro para la humanidad. Pero es la responsabilidad de ellos, ¿no? La responsabilidad recae sobre esas personas que furtivamente los capturan para luego venderlos. Y también es la responsabilidad de aquellos otros que los compran, porque en esto ocurre como con el delito de receptación. Yo lo digo siempre, digo, vamos a ver, a mí me ocurrió una vez que me quitaron un espejo del coche y alguien me dijo, eso te vas al mercadillo y seguro que está allí un espejo o parecido, y si no lo hay, lo encargas que al otro día lo tienes. Y dije yo, pero bueno, pero vamos a ver, ¿usted está de broma o esto es algún chiste o algo? Digo, claro, ¿por qué existen esos mercadillos? Pues porque hay personas que compran en ellos. Si no hubiese personas que comprasen en esos mercadillos, que todos sabemos de dónde viene esa fruta, esa verdura y todo lo que ahí se vende, porque hay poco o nada hay legal, pues esos mercadillos no existirían. ¿Por qué existe la prostitución? La venta del cuerpo. Porque hay personas que están dispuestas a pagarlas. Si no hubiera personas que reclamasen ese tipo de servicios, nadie estaría dispuesto a vender su cuerpo, porque no tendría quien lo comprase. Del mismo modo ocurre con la matanza de los animales. ¿Por qué hay personas que crían animales para luego matarlos? Porque hay quien los come. Si la humanidad
fuese consciente de la hermandad que tenemos con nuestros hermanos los animales, no podrían comer la carne, porque sería como si yo matase a mi hermano, a cualquiera de ustedes que sois mis hermanos, para luego comerlos. Para mí es la misma cosa. No hay distinción. Yo lo siento, pero hablo de mi sentimiento. Y mi sentimiento puedo expresarlo del mismo modo que otro puede expresar el sentimiento contrario. Convendréis en esto. Entonces, no digan los materialistas que no pasa nada por matar animales, puesto que el alma no existe. Porque no es verdad. El alma existe y los animales nos dan buena prueba de ello. A lo largo de la historia de la humanidad conocemos numerosos casos en los que se hablan de apariciones de animales una vez después de desencarnados, de muertos. Animales que han vuelto, que han sido vistos por sus dueños y son testimonios de personas de las que no se puede dudar, porque hay un libro de Ernesto Bozano dedicado precisamente a si los animales tienen alma, un estudio que él hace de la historia de Europa, sobre todo, y también algunos casos de otros continentes, pero principalmente de Europa, en el cual se ha visto animales que habían desencarnado, que habían muerto y han sido vistos de nuevo por sus dueños, por sus antiguos amos. Con lo cual nos indica que los animales también tienen un cuerpo espiritual, igual que nosotros tenemos un cuerpo espiritual, y por lo tanto tienen un alma, porque uno podría estar equivocado, pero ¿van a mentir todos? ¿Van a estar todos alucinados y equivocados? No es posible, porque ese libro que yo os nombro de Ernesto Bozano, hay casos en los que personas de cuya honorabilidad no es posible dudar, puesto que eran caballeros y damas de una honorabilidad intachable y afirman haber visto el fantasma, ellos le llaman así, de animales que habían sido de su propiedad y habían sido vistos por personas que ni siquiera conocían su existencia. Y al describirlos, la persona que estaba allí se dio cuenta de que se trataba de un perro, sobre todo perros, e incluso caballos y gatos que habían sido de su propiedad. Hay un montón de casos en los que se dice haber visto un animal ya después de muerto. También incluso hay algún caso de animales que estando vivos, durmiendo, fue visto en otra parte el cuerpo espiritual, lógicamente, porque el físico estaba durmiendo, y el cuerpo espiritual fue visto en otro sitio. Y en este centro, queridos hermanos, hemos tenido una prueba bien evidente de un caso así. Y ha sucedido en nuestro centro. Recientemente, en el Congreso Espírita Nacional, yo había contactado con un amigo nuestro que se quedase, que tiene una residencia de animales, y aunque no es su profesión porque él es policía, pero su mujer se dedica a esto, pues había pactado con él que mi perro se quedase con él durante la celebración del 15º Congreso Nacional. Y allí lo llevamos entre un hermano del centro, que también era conocido suyo, más que mío todavía, y allí llevamos a mi Jesús.
y lo dejamos allí. Yo aquella noche no pude dormir, pero eso no fue nada. Nuestro querido y amado hermano Diego, estando en su casa, ya de vuelta, sobre las 12 de la noche, está en su habitación, ya con el pijama puesto y dispuesto a meterse en cama, y siente ladrar un perro detrás de él, y era el ladrido de Cristo, pero por varias veces. Ya no tuve que decir Thierry que no pudo dormir en toda la noche. Claro, dice, no podía ser un perro del vecino porque los vecinos no tienen perro. Dice, y además era un ladrido detrás de mí, pero un ladrido potente como los de Cristo. Se dirá que es imaginación de él, pero eso podría achacárseme a mí, que soy la dueña, pero él no tendría, pues no estaba pensando en ese momento en que el perro estaba mal, ni mucho menos. Él estaba todo contento, tranquilo, porque el perro del centro, que esto ya es como el perro del centro, ya no es mío, es de todos, del centro, pues quedaba con un amigo suyo, él estaba todo tranquilo. No estaba pensando ni que el perro estuviese mal ni nada. Y de repente detrás de él siente al perro y ladrándole. Como llamándole, como dice yo, la impresión que tuve fue de ven por mí, ven que no puedo, o sea, que estaba mal. Pero él no me dijo nada, no me llamó, dice, bueno, será una tontería mía. Pero yo toda la noche no pude dormir, no sabía qué me pasaba. Yo sentía el perro también cerca, pero bueno, eso es otro. A la otra mañana, antes de irme al congreso, a las 7 de la madrugada me presenté allí y el perro estaba que era para ver. Tirado, deprimido, en una sola noche no parecía ni su sombra. Lo cogí, fijaros lo bravo que es Crisus, lo cogí en los brazos y parecía un gato en vez de un perro. Y fue cuando acordamos llevarlo a Valencia, diciendo, bueno, pues ya allí encontraremos cómo solucionar el tema, y durante el camino fue el animal con una depresión y una tristeza que no se movía. Solamente a medio camino fue otra vez volviendo a ser el animal alegre y tranquilo que conocimos. Pero si ese animal lo dejo los 3 días de congreso en esa perrera, ese perro cuando volviese, yo no sé si seríamos capaces de quitarle de esa depresión. O sea que aquí hemos vivido bien, que los animales tienen sentimiento y lo hemos vivido bien cerca. No sirve decir que de lejos, hemos vivido bien cerca. Siendo yo niña, os voy a contar otro caso. Siendo yo niña, del que me acuerdo perfectamente, estaba con las vacas con el abuelo, y de vez en cuando el abuelo, los que estábamos con él, como ya era muy mayor, nos decía que contásemos las vacas, porque había bastantes, y nos decía que las contásemos a ver si estaban todas. Y de repente yo conté las vacas y le dije, abuelo, falta una. Y dice, vuelve a contar a ver si has contado una. Y volví a contar, y otra vez seguía faltando una. Y dice, pues entonces mira cuál es la que falta. Y en ese momento que él me dijo, mira cuál es la que falta, se me vino a la mente la imagen de una de las vacas, que era negra, así más bien castaña tirando a negra, pero la vi dentro de un pozo. En la finca había muchos pozos, pero ninguno tenía agua en ese tiempo. Pero claro, había habido una tromba de agua y sí había agua. Y la vaca no podía salir del pozo y efectivamente estaba donde yo la vi. Como si ese animal de alguna forma estuviera pidiendo auxilios. Y efectivamente, en el pozo murió el animal porque no hubo modo de sacarla de allí. Porque cada vez era un pozo de tierra y cada vez la vaca se hundía más y no hubo modo de sacarla de allí. O sea que decir que los animales no tienen sentimientos y no nos envían sus mensajes es preciso para afirmar estas
estos axiomas, es preciso no haber tenido nunca tratos con animales o bien, como yo digo muchas veces y con perdón, ser un pedazo de carne con ojos, porque también existe. Hay muchas personas que son, pues eso, duras y que no sienten en ningún momento los sentimientos de los demás, incluso con los propios seres humanos. Tampoco son sensibles a lo que sienten sus hermanos. No hace falta que ir a los animales. Tampoco les importa el sufrimiento de sus hermanos de la misma especie, es decir, de los hombres. Entonces, eso es una cosa. La dureza de nuestro corazón es una cosa. Pero querer soterrar y justificar la criminalidad que hay cuando se mata un animal, diciendo que los animales no tienen alma, es faltar a la verdad. Yo creo que tienen alma, que no es un alma tan individualizada, lógicamente, como la de los seres humanos, pero es un alma al fin y al cabo, y que sobrevive más allá de la muerte, también estoy segura, y que reencarna, también estoy segura, y que un día, dentro de muchos egos, serán espíritus como ustedes y como yo, también estoy segura. Por lo tanto, mi conclusión no es comparar los animales con los hombres, ni es mi pretensión animalizar la humanidad, ni hominizar a los animales. Esa no es mi pretensión. Esa pretensión se la dejo para otros hermanos que están empeñados en colocar a los animales como si fuesen hombres y por el contrario se empeñan en convencer a la humanidad de que están bien comportamientos que solo son justificables en los animales todavía, por su estado evolutivo. Por lo tanto, esa no es mi pretensión. Mi pretensión no es, repito, hominizar a los animales y animalizar a la humanidad, no, sino el respeto, el amor y el cariño que debemos a esos hermanos que todavía están en un estado evolutivo inferior, pero no por ello carecen de sentimientos, no por ello carecen de alma, imperfecta todavía, pero sería justificado. Nosotros tampoco somos ángeles. Y estaría justificado que los ángeles nos cazaran, nos mataran y nos comieran. Porque no somos ángeles, porque nosotros también somos hermanos inferiores de los ángeles, pero no somos ángeles. Y sería justificado que los ángeles nos cazaran, nos mataran y nos comieran. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos justificar? ¿Por qué la humanidad quiere justificar la caza, el deporte, matar animales por deporte, por diversión e incluso para comer? ¿Cómo queremos justificar? ¿Con qué ley de Dios nuestro Señor justificaremos eso? Esa es la pregunta que yo quiero dejar en vuestras conciencias. Si no está justificado que los ángeles nos maten a los hombres, ¿cómo justificamos los hombres matar a los animales? Los ángeles nos dan la mano para que evolucionemos, para acercarnos a Dios. Pues la misma obligación cabe a la humanidad. Dar la mano
a sus hermanos inferiores, que son los animales, para acercarlos a Dios. Esa, sencillamente, creo que es mi propuesta. Ya no van tanto a que se crea si los animales tienen o no tienen principio espiritual rudimentario, más o menos, no. Lo que voy es que no, si no se justifica por lado ninguno que los superiores maten a los inferiores, ¿por qué queremos justificar matar a los animales? Hoy nos horroriza. ¿Qué diríamos de un ejército que invadiese el territorio indio y se dedicase a cazar indios? A matarlos y comerlos. ¿Qué diríamos de esas personas? Nos horrorizaríamos, ¿no? Yo no sé qué hay de distinto en lo que la humanidad hace con respecto a los animales. Por no hablar del maltrato animal, que esa también es otra. Nada más por este momento. Si hay preguntas. No, lo que dijiste, bueno, ayer dijiste que ibas a decir algo sobre los animales, que es lo que nos enseñan a los hombres. Los animales nos enseñan muchas cosas, pero principalmente entrega, abnegación y altruismo. Ellos nos lo dan todo a cambio de nada. ¿Cuántos animales arriesgan su vida por su amo? Principalmente los perros. E incluso los caballos. Ya se han conocido casos de caballos que han arriesgado su vida por ayudar a su amo. Y sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos animales, pregunto, han entregado su vida para que cada uno tengamos el cuerpo físico que tenemos? ¿Cuántos pollos han dado su vida para que nosotros tengamos este cuerpo a lo largo de todos estos años de vida? ¿Cuántos terneros habrán dado su vida? ¿Cuántos peces? ¿Cuántas aves han entregado su vida para que nosotros tengamos este cuerpo? ¿Ya nos hemos preguntado esto? Entonces, ¿qué nos enseñan los animales? Nos enseñan a darlo todo a cambio de nada. Eso es lo que nos enseñan. Porque nosotros cuando pagamos un pollo, pagamos el pollo al que lo mató, pero el pollo nada recibe. El ternero, la vaca, el pez, las aves, ya recibieron algo por dar su vida. Yo creo que mayor enseñanza no existe. Humildad, abnegación, entrega, hasta dar la propia vida para nosotros. Si eso no es un ejemplo, que nos digan los hermanos cualquier otro. ¿Quién de nosotros daría la vida por ellos? Es para meditarlo. Porque nosotros no tenemos el pensamiento interrumpido. Nuestro pensamiento es continuo. Por lo tanto, empleémoslo. Tanto que presumimos de ser
la raza elevada, la raza superior con respecto a los animales, empleemos ese pensamiento ininterrumpido que Dios nos dio para meditar sobre estas cosas que son reales. Esa es la gran enseñanza para mí de los animales a la humanidad. Por no hablar de la compañía que cada día dan a tantas personas que están solitarias, viejecitas, que están en su casa olvidados de sus hijos y que como máxima compañía tienen un perrito o una perrita o un gatito. ¿Eso cómo se llama? Ningún animal que tengamos en nuestra compañía os dejará nunca. Sin embargo, los hijos dejamos a los padres. Ya no sé si hemos meditado en eso. Entonces, ¿dónde está nuestra superioridad? ¿Dónde? Por eso digo que los animales dan grandes lecciones todavía a esta humanidad que está en este mundo. En este mundo, no humanidades más elevadas que existan otros mundos, lógicamente ahí cambia la cosa. Hablo de nuestro mundo. Hablo de la tierra. Hablo de la tierra. Sí. Para sentirse superiores hay que serlo. Eso, la cosa no vale quererlo, sino serlo. Exactamente. Sí. Y alguien dijo que la elevación o la evolución de una sociedad se mide por cómo trata a sus animales. Nosotros vamos a llevar una nota un poco no sé si alguien me dejó también en internet una pregunta que yo voy a reproducir aquí porque así le dije a esta persona que así va a ser, que en un futuro haría una conferencia sobre el alma de los animales y le contestaría. Esta persona me preguntó, la pregunta más o menos era la siguiente, me decía, bueno, vale, el dolor en la humanidad está justificado, ¿no? Porque nos alejamos de las leyes de Dios, entonces en virtud de ese alejamiento de la ley de Dios sufrimos las consecuencias y viene el dolor. Vale, hasta ahí lo entendemos, pero ¿y en los animales? El sufrimiento de los animales, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? Si ellos todavía no pueden comprender. Bien. A este hermano yo le voy a explicar lo que de la espiritualidad me contestaron en este sentido, porque yo tampoco lo sé todo, lógicamente, y puedo estar equivocada. El dolor en los animales no está justificado. Efectivamente, no tiene una significación de lo que han hecho, de deudas pasadas o presentes, que es lo que quería decir este querido hermano. Sin embargo, el dolor en los animales existe, puesto que existe la enfermedad. Y en ellos la enfermedad no es la práctica de un mal moral, sino que la enfermedad en ellos suele venir a veces
para, si son animales domésticos, es para sus dueños. La prueba es para sus dueños, no para ellos exactamente. Ellos, muchos animales, antes de reencarnar, pues se comprometen dentro de su entendimiento a venir con esa previsión de una determinada enfermedad como una prueba para sus dueños, o la ceguera en un animal, o la cojera, es una prueba muchas veces con frecuencia para sus dueños. Y qué duda cabe que, como os dije al principio, los animales, conforme van individualizándose el principio espiritual, el dolor entra en el significado de su participación en hechos malos, pero el animal nada entiende. El animal se ve muchas veces mezclados en dolorosos acontecimientos, arrastrados por las densas energías con las que seguían sus dueños. Es decir, me voy a explicar. Un criminal, un ser humano criminal, puede muy bien utilizar y entrenar un animal para hacer daño a otros hermanos suyos. Y en este caso, el animal se vería mezclado en un ataque a un ser humano o incluso la muerte de un ser humano, pero él no sería el responsable, sería su dueño. Por lo tanto, el animal no es todavía responsable de nada de lo que hace. Y todas las enfermedades y todas las vicisitudes que atraviesan los animales corresponden a imperfecciones de la materia, porque la materia también está en continuo cambio y a veces el cambio pues es pernicioso, y también a pruebas y consecuencias de los amos de esos animales por los que se ven arrastrados a determinadas situaciones y actitudes. En el caso de los animales domésticos. En el caso de los animales salvajes, el dolor, yo creo que muchas veces ni siquiera ellos sienten, porque no nos olvidemos que los animales, nadie está olvidado por la espiritualidad, los animales tampoco. Y yo estoy convencida, absolutamente convencida, y además lo sé fehacientemente, que los animales reciben asistencia a la hora del desencarne, sea este del tipo que sea. Por lo tanto, la espiritualidad ya sabe cuando un animal va a desencarnar, del mismo modo que sabe que un ser humano va a desencarnar por una situación de peligro, y el equipo espiritual viene para ayudar a ese ser humano en el desencarne. Pues yo creo que exactamente igual ocurre con los animales. Y hay equipos de espíritus que están dedicados a la ayuda de esos animales que desencarnan de modo tan doloroso, y estoy segura que retiran el cuerpo espiritual del animal y el alma de ese animal es retirada antes de que el golpe incluso mortal sea dado, para que no sufra, porque como digo, en ellos el dolor y el sufrimiento quedaría marcado en su perispíritu. ¿Y con qué objetivo? En el caso de los animales, cuanto menos recuerden situaciones dolorosas que no pueden comprender, mucho mejor para ellos. La evolución, queridos hermanos, es desde el amor. La evolución es desde el amor, no desde el sufrimiento. Las leyes universales de Dios son de amor. Y a los humanos, a los espíritus, tenemos situaciones de sufrimiento, de tremendo sufrimiento y de enfermedad y de mal, porque nosotros hemos violado sistemáticamente la ley de Dios, a pesar de conocer la ley de Dios, pues está inscrita en cada uno, en la conciencia de cada uno de nosotros. Pero los animales no existe esa conciencia. Los animales
no tienen inscrita la ley de Dios en su conciencia, ni son conscientes de la ley de Dios. Los animales tienen un principio espiritual rudimentario para atender a sus necesidades más inmediatas. Tienen sentimientos, tienen inteligencia, pero no son capaces de tener un pensamiento continuo todavía que relacione causas y efectos. Por lo tanto, ellos, el sufrimiento y las situaciones dolorosas es para nada. Es para nada. Sin embargo, la eutanasia, que también es otra pregunta que hace este hermano, la eutanasia en los animales está perfectamente justificada, puesto que ellos no tienen nada que reflexionar en el último momento ni en el penúltimo. Un animal, cuando está sufriendo mucho y el veterinario, cuidado, no el vecino, o uno que entiende de veterinaria o de animales, no, el veterinario es el único profesional autorizado para decirnos cuándo debe ser practicada la eutanasia a un animal, es decir, que ya no hay ninguna esperanza de que viva. Y en ese momento él debe de aplicarla a través de las sustancias que él tiene para que el animal no sufra. Pero eso es una cosa, y que nosotros, como muchas personas, que yo ya he conocido criadores de perros, que cuando un animal nos viene con un defecto, pues cogen y lo dejan morir, no hacen nada por salvarlo. O lo llevan al veterinario pidiendo que se le practique la eutanasia. Eso es un crimen. Porque un animal no te sirva para venderlo, o no te dé 600 euros como el resto de la camada, tú no tienes derecho a matarlo o a sí mismo dejarlo morir. Son cosas distintas. Entonces, la eutanasia debe ser aplicada en aquellos casos en los que el animal ya no tiene condiciones de vivir y lo único que está haciendo es sufrir. Y le estamos alargando un sufrimiento que en el caso del animal no sirve para nada. Porque no tiene deudas. Los animales no tienen deudas. Entonces, los únicos que tienen deudas son los hombres, los espíritus. Entonces, no es todo sufrimiento en ellos, no tiene sentido. Entonces, eso sí, decir que no vayamos a alargar la cosa a aquellos casos en que no conviene tener el animal y entonces se le practica la eutanasia o se deja morir. No desconocéis que Crisus ocurrió una cosa así. Crisus, cuando nació, la madre, al trasladarlo de un lugar para otro, le hizo una hernia en el ombligo, pero una hernia que iba desde la parte de adelante a la parte de atrás. Y bueno, cuando mi hijo me lo regaló a mí y mi hijo se dio cuenta de que tenía esa hernia tan grande, llamó al criador y le dijo: oiga, que usted me ha vendido un perro que tiene una hernia y hay que operarle. Y eso cuesta un dinero. Y le dijo: no, tráigame el perro, que yo le doy otro, se lleva usted otro, el perro no se opera. Y dice: oiga, pero si usted no opera el perro se muere. No le quedaba otra, el perro podía morirse en cualquier momento. Dice: nada, no se preocupe, que eso a mí me da igual. Y mi hijo, pues no quiso devolverlo. Y lo operamos y el perro está ahí, ya veis que está vivo y colgando. Y sin embargo ese perro estaba condenado a morir. Y eso no es de recibo. Por eso digo que la eutanasia en los animales está justificada cuando el veterinario, el profesional de veterinaria, nos indica que no hay ninguna posibilidad de que el animal sobreviva a esa situación que tiene. Entonces ahí sí debe practicarse la eutanasia. Pero insisto, cualquier que sea la forma de muerte del animal, incluso los que matamos para comer, yo estoy absolutamente convencida que no sienten ningún dolor, puesto que la espiritualidad, los espíritus, la espiritualidad se encarga de recoger esos animales espiritualmente y llevarlos para las colonias espirituales, que también supongo que habrá colonias espirituales de animales, para prepararlos para la nueva reencarnación. Pero
no están sin atención y desasistidos. Pero yo creo que esto no os hablo de perros, gatos y caballos. Os hablo desde los simios hasta el último virus que hay. Es asistido en la desencarnación y es preparado para reencarnar de nuevo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Lo mío no son preguntas, son, digamos, cuestiones. Por ejemplo,